Bienvenidos, vamos a desarrollar el concepto de la situación financiera de largo plazo y manteniendo el análisis de la situación financiera, ahora nos vamos a enfocar en aspectos de más largo plazo para poder analizar si la estructura de inversión y la estructura de financiación son acordes y vamos a mantener una capacidad para afrontar las obligaciones de largo plazo. Para eso recurrimos a un instrumental específico donde relacionaremos los componentes del activo y así relacionando el activo no corriente con respecto al activo total, vamos a tener una idea del porcentaje de inmovilización que tiene nuestra estructura de inversión. Por el otro lado, analizando la estructura de financiación, tenemos el ratio de endeudamiento que vincula a las dos fuentes de financiación, el pasivo relacionado con el total del patrimonio neto. Obtenemos ahí una idea y una relación para identificar qué tan endeudado se encuentra la organización. Es necesario vincular este endeudamiento con el nivel de actividad que tiene la empresa. Para eso se desarrolla el índice meses de venta del pasivo. Se consiste en dividir el pasivo por un promedio mensual de ventas para tener una idea de cuánto es el volumen de deuda relacionado con el nivel de actividad. El endeudamiento y la inmovilización están íntimamente vinculados y por eso tomamos un índice que se denomina financiamiento de la inmovilización para ver cuál es la relación, cómo estoy financiando esos activos inmóviles. Los activos inmóviles están representados por el activo no corriente y en una primera instancia voy a ver si el patrimonio neto alcanza a cubrir el total del activo no corriente. Pasamos y vemos un ejemplo en el cual contamos con los datos patrimoniales para poder hacer el cálculo de los índices. La inmovilización es el 0,55, o sea que hay un activo no corriente que es más de la mitad del activo total. En cuanto al endeudamiento, relacionamos el total del pasivo, 88.700, con el total del patrimonio neto, 53.560. El índice de endeudamiento es 1,66, lo que nos indica que hay una participación de las fuentes de financiamiento de terceros mayor que el financiamiento que realizan los socios. Para que tomemos dimensión de este índice, en el caso de que ambas fuentes de financiación participen en la misma proporción, el índice de endeudamiento dará igual a 1. Cuando el patrimonio neto financie en mayor proporción al activo que el pasivo, el índice de endeudamiento será menor a 1. Con respecto a los meses de venta, si tomamos las ventas anuales de 158.350, dividido por 12 meses del año, tomamos las ventas mensuales promedio. Si al pasivo lo tenemos que afrontar con esas ventas mensuales promedio, diríamos que en 6,72 meses se podría cancelar el pasivo. Me está dando una idea del endeudamiento relacionado con el nivel de actividad. Ahora, si vinculamos la inmovilización y el endeudamiento, obtenemos el cálculo de la financiación de la inmovilización. Ese activo no corriente de 78.360 está financiado por un patrimonio neto que es menor, 53.560. Por lo tanto, no logro financiar todo mi activo no corriente con patrimonio neto. El índice es igual a 0,68. Siempre que dé este índice menor a 1, quiere decir que hay una parte del activo no corriente que es financiada con fondos de terceros, pasivo. Por eso corresponde calcular un índice de financiación de la inmovilización denominado 2, donde al patrimonio neto le vamos a sumar la otra fuente de fondo que es menos exigible, el activo no corriente. Los dejo un momento para que ustedes puedan desarrollar la actividad correspondiente a estos conceptos. Muy bien, si han trabajado con la actividad y han podido lograr algunos de los resultados propuestos, van por buen camino y no se olviden de asignar las interpretaciones que mejor se adaptan a la situación planteada. Queden ustedes que hayan podido completar el resto de la actividad.
Bienvenidos, vamos a desarrollar el concepto de situación económica y para eso es preciso que nos centremos en los resultados del ejercicio. Propongo que nos ubiquemos en el estado de resultados y tratemos de distinguir su estructura, partiendo de lo general a lo particular. Como resultado final tenemos el resultado neto y si avanzamos hacia arriba vamos a determinar los componentes de este resultado, así como el efecto impositivo, la actividad financiera, las actividades secundarias, las actividades de apoyo y la actividad principal dada por las ventas menos su costo. Es necesario tomar a efectos de análisis subtotales válidos y por lo tanto le hacemos una adecuación a la información contable que viene presentada para terceros y obtenemos subtotales como el resultado operativo que segrega todo lo que es lo generado por los recursos invertidos en el ente, separando de los costos de la actividad financiera que son generados por haber tomado pasivo. Entonces podemos distinguir lo que será la rentabilidad del activo, que es una rentabilidad independientemente de cómo se financia ese activo, por lo tanto me relaciona el resultado operativo con un activo promedio para que sea representativo del periodo. En la fórmula de cálculo nosotros podemos tomar el resultado del activo partiendo del resultado del ejercicio y volviendo a sumarle los intereses que le habíamos deducido como costo. Estos intereses tienen asociado un efecto impositivo, que contra más intereses tengo, menos impuesto a las ganancias se genera. Entonces, si acá le devuelvo los intereses al resultado del ejercicio, es necesario ajustarlo por el efecto impositivo a través de la fórmula 1 menos el porcentaje de la tasa del impuesto. De esta forma yo llego a un resultado operativo generado exclusivamente por el activo. El otro componente de la rentabilidad del activo será obtener un activo promedio. Para esto podemos recurrir a la bibliografía que nos plantea la posibilidad de obtener un activo promedio a través de la suma del patrimonio neto y el pasivo. Tenemos en la bibliografía la fórmula de cálculo del patrimonio neto promedio ponderado, ya que cuenta con poco movimiento. A ese patrimonio neto promedio ponderado le podemos sumar el pasivo promedio simple y de esta forma obtener un activo promedio por la suma de estos dos. En el ejemplo ustedes pueden ver cómo la rentabilidad del activo se puede seguir desagregando a través de la fórmula de Dupont en lo que se representa margen sobre ventas y rotación del activo. El margen sobre ventas será el resultado del activo dividido las ventas. La rotación del activo es las ventas dividido el activo promedio. Aquí vamos a tener en el margen sobre ventas es cuánto nos queda de resultado operativo de cada peso vendido. Y en la rotación del activo me indica con un determinado activo promedio qué nivel de operación yo estoy logrando. Multiplicar margen sobre ventas por rotación del activo a mí me ofrece una forma desagregada de obtener la rentabilidad del activo. En el ejemplo tenemos un resultado del activo que parte de los 17.984 de resultado del ejercicio ajustado por los intereses, que se los vuelvo a sumar, netos del impuesto del efecto impositivo, dividido las ventas totales. Ahora, en la rotación del activo tengo un activo promedio que divide al total de las ventas. ¿Cuánto yo logro de margen? Es el 17%. Ese margen se aumenta porque yo a ese activo en el periodo lo he rotado 1,07 veces. Entonces obtengo mayor rentabilidad del activo porque apalanco a ese margen por una rotación, logrando una rentabilidad del activo del 18,28. Pasamos a un intervalo para que puedan desarrollar la actividad propuesta y los espero a la vuelta. Muy bien, después del intervalo y se han podido desarrollar la actividad propuesta, les mostramos parte de la solución.
Queda en ustedes completar los datos faltantes. Espero que tengan éxito. Bienvenidos, vamos a desarrollar el concepto de efecto palanca. Y este efecto palanca es una representación, una idea, un indicador que me va a mostrar el beneficio que yo obtengo por tomar fondos de terceros, los cuales tienen un costo asociado en intereses. Si yo necesito o tengo la posibilidad de destinar recursos a un negocio, voy a ver cuál es la productividad de esos recursos para poder considerar el costo de esos recursos que voy a pedir prestados. Si yo puedo asignar a mi negocio 100.000 pesos de recursos para que me brinden una rentabilidad del 10%, pero no cuento con esos fondos, sino que los tengo que pedir prestados, cuando los vaya a pedir prestados voy a analizar a qué costo me lo van a prestar. Yo considero que podría pagar un costo que no exceda el 10%, para que cuando yo lo aplique a este negocio, yo obtenga una ganancia. La diferencia entre el retorno del negocio y el costo del pasivo que yo asumí. Por lo tanto, siempre que la rentabilidad del activo sea mayor al costo del pasivo, ese endeudamiento que yo asumo va a tener un beneficio representado en mayor rentabilidad del patrimonio neto. Una rentabilidad del patrimonio neto que será mayor a la rentabilidad del activo. El efecto palanca en este caso será mayor a 1. Por el contrario, si yo tengo que asignar recursos a mi negocio que me otorgan el 10% de rentabilidad y busco un pasivo que me financie, pero ese pasivo el costo de ese pasivo es superior, yo voy a estar perdiendo con este endeudamiento y por lo tanto la rentabilidad de mi patrimonio neto será inferior a la rentabilidad del activo. Podemos verlo en el ejemplo que si el caso de la rentabilidad del activo es del 18,28 y me financio a través de fondos que me cuestan un 14,97%, voy a tener un efecto palanca superior a 1, que se calcula dividiendo la rentabilidad del patrimonio neto sobre la rentabilidad del activo. En el caso de que yo a esa misma rentabilidad del negocio del 18,28 le agregue fondos que tienen un costo, supongamos, del 30%, ahí el efecto palanca será menor a 1. La rentabilidad del patrimonio neto de 15,83 es inferior a la rentabilidad del activo de 18,28. El efecto palanca es de 0,87. Muy bien, alumnos, pasamos al intervalo para que ustedes puedan desarrollar la actividad práctica. Los espero al regreso. Muy bien, alumnos, espero que hayan podido desarrollar la actividad. Acá les damos la solución parcial. Queda de su parte completar las opciones y elegir la interpretación que mejor les corresponda.
Ahora vamos a desarrollar el concepto que profundiza sobre el análisis de la situación económica, avanzando sobre un análisis de los costos fijos y del margen de utilidad. Cuando nosotros pensamos en costos fijos o variables, tenemos algunos indicadores que nos ayudan a interpretar si este costo fijo está siendo bien aprovechado, si está generando un inconveniente económico para la organización. Y desde este punto de vista nos interesa calcular el punto de equilibrio que representa aquel nivel de ventas que logra cubrir la totalidad de los costos. Y por lo tanto el resultado es igual a cero. Esto brinda la posibilidad de compararlo con el nivel actual de ventas y establecer un margen de seguridad en el cual nosotros nos estamos moviendo. Ese margen de seguridad se interpreta como el nivel en el que se pueden caer las ventas sin que nosotros entremos en zona de pérdida. Estos conceptos tienen la influencia de los costos fijos, aquellos costos que serán abonados independientemente del nivel de producción o el nivel de actividad de la organización. Siguiendo con el avance hacia lo más particular, podemos llegar a ver el análisis de la variación en el margen bruto. Tenemos un resultado bruto en un periodo que está dado por las ventas menos los costos de ventas y en el siguiente periodo tenemos un resultado bruto distinto. El análisis de la variación de este resultado bruto implicará entrar en los cambios que se produjeron en las variables que intervienen. ¿Qué variables intervienen en el margen bruto? Y están dadas por la cantidad vendida, el precio al que se vende y el costo al que se compra. Cuando estas variables se mueven entre un periodo y el otro, provocan una variación en el margen. Estudiar las causas de esta variación nos permitirá ir a puntos muy específicos a interpretar su comportamiento y proponer variables para que esto se modifique. Si bien hasta ahora hemos desarrollado el análisis de los estados contables en sectores independientes, cuando hacemos el análisis final debemos integrar todas estas conclusiones y estos datos que hemos obtenido para poder brindar en conjunto una recomendación, un análisis de la organización total. Para eso no tenemos que olvidarnos de sumar la información que proviene del contexto y aquella información que se prevé en el futuro. De esta forma estaremos en condiciones de elaborar un diagnóstico de la situación de la organización, viendo cuáles fueron los motivos de los cambios y proponer un pronóstico a través de medidas que podrán mejorar los puntos positivos y disminuir aquellos puntos negativos que hemos detectado a través del análisis. Con los conceptos desarrollados, ustedes se encuentran en condiciones de avanzar con la actividad práctica integradora.